Bueno, sean todos muy bienvenidos. Feliz sábado en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Están cómodos? ¿Estamos bien? ¿Frío, calor? Bien, nos quedamos así. Perfecto. Bueno, algo ya mencionábamos ahí en la oración. Creo que la decoración de esta mañana habla por sí sola, ¿no es cierto? El Día de la Mujer Misionera Adventista, a cargo del Ministerio de la Mujer. Así que agradecemos a Mara y a todo el equipo que ha estado trabajando con ella también para organizar y poder llegar a este día. Es un día que se festeja, ¿no es cierto?, en todo el mundo, por eso es el Día Mundial. Y recordamos también el servicio y los dones puestos a la obra de Dios a través de las damas, ¿no es cierto? Y por eso estamos aquí con esta decoración, con esta temática tan linda, tan particular. Damos la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube, ¿sí? También es una alegría poder estar con ustedes a la distancia. Sabemos que tenemos hermanos por ahí que están con algún temita de salud todavía y algunos que quizás por viajes u otros motivos no pueden estar en esta mañana, pero sí que nos pueden seguir a través de YouTube, así que muy agradecidos también de que nos estén viendo. Y bueno, tenemos una invitada especial hoy, ¿sí? La tenemos a Analía. Si querés, Ani, anda pasando. Yo creo que la conocemos, Analía, pero por si alguien no la conoce a Ani, la saludamos también, le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de estar hoy acá con nosotros. Ani es docente, maestra del Instituto Adventista de Capitán Bermúdez, ¿sí? Aquí cerquita a Rosario, y varias otras cosas más, pero vamos a dejarlo ahí. Así que hoy el sermón, el tema va a estar a cargo de Analía, así que si ustedes me permiten, vamos a hacer una oración por ella ahora. ¿Oramos? Nuestro buen Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, una doble oración de tu Espíritu Santo, Señor, sobre Ani, para que tú puedas hablar a través de ella, que el mensaje que ella ha preparado, inspirado por ti, Señor, porque tenemos la certeza de que así es, pueda ser necesario para cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que bendigas especialmente a las damas en este día especial a través del mensaje que vamos a recibir ahora. En Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, feliz sábado para todos. Es una alegría poder estar en este sábado tan especial. Recibí con gusto la invitación. Siempre para mí es un placer poder visitarlos y compartir la palabra de Dios. Y en este caso, como decíamos recién, a nivel mundial hoy se está festejando o se está celebrando el Día de la Mujer Misionera Adventista. Y siempre tenemos algún personaje bíblico en el que profundizamos o meditamos. Me acuerdo que la otra vez lo hicimos con Esther. Y esta vez, ustedes van a tener que adivinar, es en la época de los jueces. Yo no sé si se está proyectando o si yo tengo que dar el comando ahí para... ahí estamos. Entonces, a nivel sudamericano, la predicación de hoy se titula Un llamado a la misión. Y como les decía recién, este momento histórico donde sucede protagonismo por parte de una mujer era realmente un contexto muy abrumador, un contexto de mucho desánimo, de mucha tristeza. Y una de las preguntas que les quería hacer, ¿alguna vez nos hemos sentido de esa manera? ¿Hemos querido que la actualidad cambie, no solamente en lo económico, en lo político, sino en lo espiritual? Y algo de eso le pasaba al pueblo de Israel. Hacía unos años que Josué los había dejado, él había muerto, la nación se había apartado de Dios y siguieron a los ídolos
de las naciones vecinas. Lo que Dios les había pedido de que ellos siguieran conquistando las naciones, siguieran llevando el mensaje también a los pueblos, ellos prefirieron la comodidad. Y a veces es fácil decirlo, pero en nuestra vida nos ocurre muy frecuentemente, ¿no? ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en nuestro lugar, no hacer esos esfuerzos, no los vemos necesarios, nos parece que es una exigencia demasiada, exagerada, por así decirlo, y entonces nos vamos como acomodando a las cosas que nos ofrece el mundo. Y el pueblo de Israel estaba pasando eso, ¿no? Estaba recibiendo las influencias de los pueblos paganos. Ya se estaban dejando conducir por las teorías, por los engaños, por los consejos de los maestros con minúscula. Y de esa manera, poco a poco, el pueblo había dejado de depender de Dios. Y fíjense cómo lo describe en la Biblia este momento. Para eso los invito a que busquemos en Jueces 17:6. ¿Qué nos dice acerca de esta situación que vivía el pueblo de Israel? ¿Cómo podríamos resumirla en pocas palabras? En Jueces 17:6 dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bueno, ¿no? No había una ley a la cual seguir. Si bien estaba la ley, las personas habían decidido hacer lo que bien les parecía. Y en parte, cuando uno lee esto, parece nuestros tiempos actuales, ¿no? Y esto obviamente que llevaba a consecuencias en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que permanentemente recibía ataques de los pueblos vecinos y cuando venía el tiempo de la cosecha, arrasaban con todo: comida, personas, y muchos eran asesinados. Realmente un momento de mucha angustia para el pueblo de Israel. Con estas pequeñas descripciones uno intenta tratar de entender lo que habrá sido ese momento en la vida del pueblo. Y en Jueces, ahí mismo en el libro que estuvimos buscando, Jueces capítulo 4, versículos 1 al 3, es en el relato que hoy nos queremos detener. Jueces 4, del 1 al 3. Dice: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y él los envió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El capitán de su ejército era Sísara y habitaba en Aroset Goim. Entonces los israelitas clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros herrados y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. ¿Durante cuántos años había oprimido al pueblo de Israel? 20 años. Algunos de acá todavía no llegan a tener 20 años. Así que para algunos había sido toda una vida recibiendo los ataques de este capitán que permanentemente hacía estragos en la vida del pueblo de Israel. Pero después de 20 años, ¿qué hizo el pueblo de Israel?
clamaron, ¿no? Tuvieron que pasar 20 años para que clamaran a Dios. Tuvieron que pasar 20 años para que se dieran cuenta de la diferencia de vivir bajo los preceptos de Dios y vivir alejados de su voluntad. 20 años separados de Dios. Y ahí aparece en escena una mujer con características especiales que Dios pudo utilizar por su buena voluntad. En el versículo 4 y 5 dice: en ese tiempo una mujer gobernaba Israel, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. ¿Dónde tenía ella los tribunales? Debajo de una palmera. Con qué sencillez ella se acercaba al pueblo y qué autoridad tenía para que vinieran a pedirle consejos. Y no solamente dice que era una jueza, podríamos decir, sino que recibía mensajes de Dios. Ella estaba en íntima conexión con Dios. Y además dice que era esposa. Así que ella también tenía una familia a cargo. Y a veces nos planteamos, o mejor dicho, cuando uno lee este relato, uno se puede preguntar por qué Dios tuvo que elegir a una mujer, ¿no? Pero Dios elige a personas que están dispuestas a ser conducidas por Él. Dios elige a personas que quieran recibir el mensaje y poder transmitirlo. Y Débora tenía esas condiciones. Me gusta siempre, para los que me conocen, me gusta siempre seguir estudiando. Siempre digo que no soy tan buena estudiante, pero sí me gusta o soy curiosa en seguir investigando y bueno, tomando unas materias de derecho para entender un poquito más la ley de Dios, aparece, y esto me gustó entenderlo por esto de que ella era jueza, aparece en los textos jurídicos una palabra que por ahí no estamos tan acostumbrados a escuchar. Y los invito a que busquemos en Proverbios 2:9. Sinceramente nunca me había percatado de esta diferencia entre estas dos palabras cuando uno habla de justicia o cuando uno habla de juicio. En Proverbios 2, versículo 9 dice: entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Cuál de todas esas palabras le llama la atención a ustedes? Equidad. Cuando uno piensa en un juicio, tal vez no tiene en cuenta esta palabra porque no es tan común, ¿no? Uno no la escucha tan habitualmente cuando uno habla de derecho. Pero la equidad permite que se cumpla o que se haga justicia. Y aparecen acá algunas palabras. Por ejemplo, igualdad es cuando le damos a todos lo mismo.
si yo pretendo ser justo, puedo aplicar esta regla, ¿no? Siendo docente, uno le puede dar a todos el mismo examen. Entonces uno dice, yo estoy siendo justo, porque tengo un trato igualitario. Es sencillo a la hora de aplicarlo, porque uno no tiene que contextualizar la realidad. Yo a todos les doy por igual. Aparentemente ser justo con este principio es relativamente fácil. Podrán haber quejas, pero uno dice, bueno, pero yo a todos les di por igual. Tenemos el concepto de qué es equidad. Y acá aparece esta palabra, ¿no?, distinta, que es dar a cada uno lo que necesita para que haya verdadera justicia. Y volviendo al ejemplo del examen, uno puede hacer diferencias cuando da un examen de acuerdo a la necesidad del estudiante. Por ejemplo, un niño que no sabe escribir correctamente o tiene alguna dificultad visual, entonces uno adapta el examen para que pueda acceder y pueda también responder a esa situación. Eso es equidad. ¿Y difícil o fácil aplicar? Ya ahí está más complicado, ¿no? Si algo soy es maestra, y justo ayer, haciéndoles hacer una actividad a los chicos, un nene sacó un recurso que le facilitaba el aprendizaje. Y ya los chicos, ¿cómo son? No, pero ¿por qué a él? Y a nosotros no nos dejás, pero a nosotros... ¿Y cómo uno puede ser justo o no? ¿No? En las políticas humanas hay nuevos paradigmas donde ya no se habla de justicia social, sino equidad social. Pero la pregunta es, ¿quién pone el parámetro para tener equidad? ¿Quién es el que dice, a él sí le corresponde este acceso o esta facilidad y a aquel no? Ahí creo que sí podemos llegar hasta ser injustos. Porque queriendo hacerlo todo con buena intención, uno puede desconocer historias, intenciones, pensamientos. Y es ahí donde yo me ponía a pensar qué importante el liderazgo de Débora en ser jueza. Porque esa equidad que Débora aplicaba en el pueblo de Israel era conducida por Dios. La equidad dirigida por Dios es realmente justa, ¿no? Es realmente la justicia totalmente pura, recta, imparcial, pero solamente se puede aplicar correctamente cuando Dios es nuestra guía. Y de esa manera, entonces es cuando se logra la verdadera justicia. Justicia es actuar con rectitud, imparcialidad y respeto por lo que es correcto. Y Débora, sin lugar a duda que guiada por Dios, aplicaba estos conceptos que leíamos recién en Proverbios, ¿no? Principios de justicia, de juicio, de equidad y todo buen camino. Solamente se puede lograr la verdadera rectitud y la verdadera justicia en los caminos de Dios. Y Débora tenía esta cualidad que nosotros habíamos visto recién cuando veíamos que ella era jueza, era profetisa, era líder militar y también era esposa de familia. Y vemos acá que Dios no hace distinción de personas. No importa el género,
no importa la nacionalidad, no importa el rango político o cuáles eran sus influencias, sino que Dios utiliza las personas que permiten ser guiadas. Y podemos ver otros casos, porque también tenemos en la Biblia el caso de un rey que fue niño, ¿no? No solamente hace alusión a mujeres, sino también a edades, porque Dios mira el corazón, cosa que como seres humanos nosotros no tenemos la capacidad para llegar a comprender cuáles son las intenciones y cuáles son las direcciones de cada persona. Y Débora tenía, ¿no?, esta influencia, una influencia que no solamente era dentro de su familia, sino a nivel político, a nivel social, porque ella se dejaba conducir por Dios. Y vemos que Débora recibe este llamado y en realidad Dios le dice que iba a haber un hombre que se iba a encargar de esta guerra. Y los invito a que busquemos nuevamente en Jueces, capítulo 4, versículos 6 al 9. Jueces 4, 6 al 9. Ella acostumbrada a recibir y tener esa comunión con Dios, dice, ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te mandó el Señor, Dios de Israel, que fueras al monte Tabor y reúna a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Es como que Dios le dice que había un hombre que, ¿cómo se llamaba? Barak. Barak era el responsable de ese cometido militar. Barak era el que tenía que enfrentar a Sísara, y Sísara, hay que reconocerlo, que estaba muy armado. Tenía 900 carros. Imagínense 900 tanques militares y uno totalmente desprovisto de armas, ¿no? Gente sencilla, gente campesina, gente que no estaba armada, y tener que luchar contra un ejército tan armado. Y Barak, ¿qué respondió? Sí, yo ya lo recibí y ahora voy. ¿Dijo así Barak? No dijo así. Fíjense lo que dice en el versículo 8, gracias. Y Barak respondió, si tú vienes conmigo, iré. Si no vienes conmigo, no iré. ¿Qué influencia habrá tenido Débora? Porque no sé hasta dónde una mujer podía ir a la guerra, cuánto podría haber ayudado. Pero tenía más que ver con su presencia, ¿no? La seguridad de que ella estaba siendo guiada por Dios y Dios la iba a acompañar. Qué terrible, qué profundo. Si tú vienes conmigo, iré. Si no vienes conmigo, no iré. Qué hermosa esta influencia que pudo lograr Débora con su pueblo y aún hasta con sus dirigentes, que en ella veían paz, ¿no? En ellos veían confianza, en ella veían que podían confiar plenamente. ¿Y qué respondió ella? No iré. ¿Dijo así? No. Dice, ella contestó en el versículo 9, iré contigo.
pero la honra no será tuya, porque en mano de una mujer entregará el Señor a Císara. Ella quiso hacer notar de que si ella lo acompañaba, no tenía que él confiar o gloriarse de que él había sido el que había ganado la batalla, sino que era Dios a través de ella que los había librado. Y se describe, ¿no?, cómo Barak reúne a las distintas tribus, subió con 10.000 hombres y Débora sube con él. No es que también queda en la retaguardia, sino que lo acompaña. Aparecen parientes de Moisés y llegó pues la noticia a Císara, hijo de Abinoam, y entonces él reunió a sus carros hasta el arroyo Sison. ¿Y quién fue la que manda la orden? Débora. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque en este día el Señor ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido ya el Señor de delante de ti? Entonces Barak descendió del monte Tabor con sus hombres, y el Señor desbarató a Císara y todos sus carros y a su ejército a filo de espada ante Barak. Y Císara descendió de su carro y huyó a pie. Así como en el pasado, no fueron los hombres los que derrotaron a Císara después de 20 años, sino que Dios mismo fue el que desbarató a estos ejércitos. Dios mismo hizo que se alejaran, se apartaran, y Císara huye, ¿no? Y acá aparece otra mujer en escena, Jael. Jael dice que lo recibe, le dice: ven, Señor mío, ven, no tengas temor. Él va a su tienda, le da agua, lo atiende como a un rey, y él le pide que lo cuide, que se ponga a la puerta para que si alguien llegara, ella lo protegiera y desviara su camino. Y entonces él confió en esta mujer. Él quedó dormido, y una historia bien dura, ¿no? Ella toma una estaca y le da muerte al rey. Y entonces cuando alguien, no recuerdo si era Barak, pregunta por Císara, si era Barak, le dice: acá está el hombre que vos tanto buscaste, y le muestra la escena. Esta historia en el pueblo de Israel fue recordada por mucho tiempo, a tal punto que si nosotros buscamos en Salmos 83:9, y los invito a que busquemos, el pueblo de Israel siempre vio cómo Dios condujo a Débora y a Barak al enfrentar a este rey, a este capitán, ¿no? Salmos 83:9. Todavía no le hice leer, así que si alguien lo tiene y lo quiere leer. Salmos 83:9. Sí, por favor. Muchas gracias, ¿no? El pueblo de Israel, después que pasó el tiempo, aún recordaban cómo Dios había vencido a los enemigos. Y fíjense cómo se titula este capítulo, ¿no? Justicia contra los enemigos. Y cómo en ese río
habían sido desbaratados y Dios le había podido dar a Israel ese triunfo, ¿no? Los había librado después de 20 años de opresión, de hurtos, de asesinatos, de situaciones crueles contra el pueblo de Israel. ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué hizo Débora después de este triunfo? En Jueces, volvemos al texto original, Jueces capítulo 5, Débora canta junto a Barak una alabanza por las grandes maravillas y por lo que Dios había obrado en el pueblo de Israel. Y ella va describiendo cómo Dios los fue liberando de las garras de Sísara. En el versículo 3 dice: oigan reyes, escuchen príncipes, voy a cantar al Señor, cantaré salmos al Señor, Dios de Israel. Versículo 9: mi corazón está con los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Alaben al Señor. Y versículo, versículo 24 también menciona a Jael en este triunfo. Dice: bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Ceneo, entre las mujeres que habitan en tienda, bendita sea. Versículo 28, la madre de Sísara se asoma de la ventana y entre las celosías dice: ¿por qué se detiene su carro que no viene? ¿Por qué las ruedas de sus carros se tardan? Haciendo referencia también cómo las madres tienen influencia en la crianza de sus hijos. Y cómo es que, así como Débora fue de inspiración para el pueblo de Israel, cómo hay otras mujeres que lamentablemente conducen a sus hijos por malos caminos. Cómo es que tal vez la mamá de Sísara era la que incentivaba, ¿no?, a que su hijo luchara contra el pueblo de Israel. En Patriarcas y Profetas encontramos una cita que habla acerca de cómo Dios elige a las personas no por sus condiciones intelectuales, ni por sus influencias políticas, ni porque sean hombres, ni porque sean mujeres, ni porque sean adultos, ni que sean niños, sino por su dependencia a Dios. En Patriarca y Profeta leemos: el Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran duro el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos, sino que eran hombres de fe. No los había contaminado la idolatría y Dios podría dirigirlos y por su medio librar a Israel. Dios a cada uno de nosotros nos está llamando, ¿no? Y ahí vemos que las condiciones son la dependencia a Dios, el poder dominar nuestros apetitos con el deseo de hacer el deber que Dios nos manda, con el deseo de poder ser útil en sus manos, que podamos llevar el mensaje, que podamos transmitir lo que nosotros sabemos del amor de Dios a otras personas sin tener en cuenta nuestros intereses personales, sino que deben ser vidas dedicadas a Dios.
Por eso la invitación de esta mañana, en el Día de la Mujer Adventista Misionera, es justamente lo que decía el profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí, en el puesto en el que sea necesario, tal vez ocupando una parte dentro del ejército, tal vez siendo un soldado, siendo un capitán, siendo un mensajero, formando parte de una familia, pero que en el lugar a donde estemos siempre tengamos esa, le dejemos a Dios la posibilidad que Él nos dirija, que Él sea el que guíe nuestros caminos, que realmente podamos ser equitativos en nuestras decisiones y que cuando nos llame al deber de compartir el mensaje podamos dar esta respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Que en esta tarde, que hay, yo sé, una programación especial para evangelizar y que durante la semana, en cualquier oportunidad que tengamos, siempre estemos dispuestos a recibir la invitación de Dios, de seguir sus pasos, seguir sus caminos y que Él también nos conduzca y que ayudemos a otros a que conozcan acerca de Jesús. Así que vamos a terminar con una oración para que realmente podamos tener vidas dedicadas a Dios y que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque a través de estos relatos tú nos inspiras a que podamos tener vidas dedicadas, vidas altruistas, vidas que no tengan en cuenta los intereses personales, sino que estén dispuestas a escuchar tu voz. Que en esta tarde se pueda llevar adelante esta actividad y que en todas las decisiones que tengamos que tomar siempre estemos dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí. Acompáñanos en esta semana, te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado.